Buenos días a todos. Hemos estado fuera del aire varias semanas o meses y queremos comenzar otra vez la serie de presentaciones y queremos hacerlo precisamente hoy, martes 16 de febrero. Es el famoso martes de carnaval, previo al miércoles de ceniza. Entonces yo quisiera compartir la reflexión de este día basado precisamente ya a las puertas de la Cuaresma. Los miércoles no es posible grabar, entonces me adelanto un poco a mañana, comenzando ya esta reflexión de Cuaresma, y lo haremos todos los martes de Cuaresma precisamente, utilizando los textos del día, sea el Evangelio, Salmo o primera lectura o algo referente a la Cuaresma. Yo preferiría pues quedarme dentro de los textos bíblicos y entonces trabajar un poquito en la reflexión diaria con ellos. Hoy, sin embargo, ya que es el comienzo de la Cuaresma, no voy a hacer referencia a la lectura del profeta Joel y a la lectura del Evangelio propio de mañana. Son siempre las mismas lecturas que se leen el miércoles de ceniza. La llamada del profeta Joel al pueblo de Israel en un momento en su historia a rasgarse las vestiduras, a cubrirse la cabeza de cenizas, signo de arrepentimiento, conversión, penitencia, perdón, todo eso, ¿no? Y el famoso texto del Evangelio que leemos todos los miércoles de cenizas, la llamada de Jesús a una interioridad grande del discípulo, no a las cosas externas, no a hacer de la religión o de la fe un show público, sino que todo ocurra en la interioridad y en el secreto de Dios tu Padre, quien lo ve todo en el secreto. Tanto la oración, no convertirla en un show público, un espectáculo, el ayuno, tampoco hacerlo sonando trompetas, y la limosna, ayudar a los pobres, también hacer de una forma, como él dice, que una mano no se entera lo que hace la otra. Es siempre una mirada interior, una vivencia interior entre uno y Dios, pero que lo hacemos también comunitariamente, no es algo individual, es personal, pero en comunidad. Entonces, no voy a hacer reflexión sobre ese texto, sino un poquito de lo que es la Cuaresma y la espiritualidad de la Cuaresma. Me encontré dos textos buenísimos, dos reflexiones. Una de ellas es de una teóloga colombiana, miembro de la institución teresiana, profesora de la Universidad Javeriana, Consuelo Vélez, y la otra de otra teóloga que ya murió, irlandesa, Megan McKenna. Consuelo hace esta propuesta, ¿no? Dice que hay varias formas, varias otras formas de ayunar, no necesariamente de alimento físico. Y en su artículo que ella escribió pone varios ayunos. Les comparto uno de los ayunos que Consuelo Vélez propone. Ella dice, ayunar de seguridades y de certezas para fortalecer el caminar a la intemperie. Me encantó. Ayunar de seguridades y de certezas para entonces atreverme a caminar a la intemperie. Y dice, la llamada al seguimiento que hace Jesús a los varones y mujeres en el Evangelio supone dejar casa, familia, trabajo, ciudad, para subir con Él a Jerusalén. Queremos apuntarnos al seguimiento. Todo el mundo se apunta en la lista. Yo voy a seguir a Jesús, yo voy a seguir a Jesús. Pero no nos apuntamos a las consecuencias del seguimiento que se desprenden de ese seguir, que es precisamente la cruz, Jerusalén. Y entre muchas de sus consecuencias está el afrontar lo que cada momento trae y seguir caminando por difícil que parezca. La pandemia nos ha hecho experimentar que hasta la seguridad de un templo y unos ritos se han puesto en crisis. Que incluso el mandato de comulgar al menos una vez por Pascua, uno de los mandamientos de la Iglesia, puede no ser posible por un segundo año consecutivo para muchos lugares del mundo y para muchas personas, incluso en nuestras comunidades locales. Y ahí es donde se nos invita a seguir ayunando
con la certeza de que no faltará el pan del cielo, no nos faltará Cristo, no nos faltará Dios Padre, como no les faltó el maná a los israelitas en el desierto. Megan McKenna, les voy a leer un parrafito corto. La Cuaresma es un tiempo para recuperar los fragmentos de nuestra vida que hemos dado a otras autoridades diferentes a Dios. Es un tiempo para rendir homenaje solo a Dios. Y es también un tiempo en que los ángeles vendrán y nos servirán. Hace referencia al Evangelio del primer domingo de Cuaresma de este año del texto de San Marcos. Pequeñas victorias y una conciencia cada vez más profunda de cuánto debemos crecer aún en la vida cristiana. Es un tiempo de confianza en el que la cruz anunciada nos cubre bajo su sombra. Los dos textos de Consuelo Vélez y Megan McKenna se cruzan, se encuentran. Consuelo nos invita a una Cuaresma donde ayunemos de seguridades y certezas para caminar en la intemperie. Así caminó Jesús. Jesús de Nazaret, el Señor, caminaba totalmente en la intemperie, al punto que en un momento dirá hasta, no tengo ni dónde poner la cabeza. Los pájaros tienen nido, las zorras tienen madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde descansar. Y ella dice, nos apuntamos en el seguimiento, pero no nos apuntamos en las consecuencias del seguimiento. Y nos invita a darnos cuenta que hasta hemos perdido la posibilidad durante esta pandemia, y ella dice quizás hasta un año más, de nuestros ritos y costumbres religiosas, procesiones, devociones, etcétera, etcétera, y las que hay limitadas. McKenna nos dice algo muy importante, es un tiempo para ver a quién le hemos dado el alma que no es Dios, a qué líderes, a qué personas, a qué instituciones, a qué ideologías, a qué cosas materiales, a qué preocupaciones que se pueden convertir en dioses. Le hemos dado nuestra libertad, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras opciones. Y la invitación de Consuelo es, pues, ayunar de todo eso para ser capaces de vivir en la intemperie. Ahora, yo estaba pensando ayer, para vivir en la intemperie, ayunando de seguridades y certezas, que nos encanta tenerla para sentirnos en control, tú y yo tenemos que ser capaces de simplificar la vida. Cuaresma es un tiempo maravilloso para eso y para continuarlo después de Cuaresma. Simplificar nuestras vidas. ¿Qué es lo que no necesito? Incluso revisar nuestros cuartos, closets, casas. ¿Qué no necesito? Crear espacios. El concepto del ayuno, el ayunar es crear un espacio interior. Yo no puedo crear un espacio interior si exteriormente estoy cargado o mentalmente estoy cargado. ¿Para qué ayunar entonces si realmente no terminas mi vida siendo un espacio para Dios? Tengo que caminar en la intemperie. Tengo que apuntarme no solamente en el seguimiento de Jesús, sino de apuntarme también en las consecuencias. Pero como dice McKenna al final de este párrafo, es un tiempo de confianza en que la cruz anunciada nos cubre bajo su sombra. No caminamos solos en nuestras vidas, no caminamos solos en la pandemia. La cruz triunfante del resucitado nos acompaña. Cuaresma es, siempre lo digo, un camino y una vía para una meta. La Cuaresma en sí misma nunca es un final ni una meta. La meta es la Pascua, es el triduo que celebraremos Semana Santa. Pero hay que caminarlo a la intemperie. Tenemos que caminar con más libertad y mirando constantemente a quién le entregamos nuestra libertad, a quién le entregamos nuestras ideas, a quién le entregamos nuestros pensamientos, a quién le entregamos nuestros sentimientos, nuestras conversaciones, dónde ponemos nuestras opciones. Si somos auténticos discípulos que nos hemos apuntado en el seguimiento, tenemos que ser también discípulos que se apuntan en las consecuencias del seguimiento, viviendo a la intemperie, dejando a un lado seguridades y certezas, atreviéndome a vivir con menos control y con más confianza en el triunfo de la cruz en la historia. Así que
Te invito ya a comenzar mañana esta cuaresma, mucho más que cenizas en la cabeza, en la frente, donde te la vayan a poner. Es mucho más que eso. Es una actitud interior, un deseo interior y un plan de vida interior de vivir en la intemperie, aceptando las consecuencias de haberme apuntado en la lista de los que siguen a Jesús de Nazaret, confiando que a la medida que simplifico mi vida, la cruz más brilla y más nos acompaña hasta el triunfo. Feliz y santa cuaresma para todos.